Hola a todos, hola de nuevo. Ya estamos otra vez aquí ya en este segundo tema. Pues nada, deseamos que estéis bien, vosotros y vuestra familia, y bueno, y si las circunstancias son adversas, que por lo menos hagáis pie, ¿no? En eso que estáis viviendo. Os mandamos Guti y yo, y también hoy pues Paqui y Javi, que ya os presentará Guti, un abrazo muy fuerte. Y ya está, vamos a por el segundo tema de este cuarto año. Es verdad que lo que habéis visto ya el primer tema, es verdad que lo explicamos detenidamente, pero claro, nos vaya a permitir que volvamos a hacerlo en este segundo, el por qué hemos cambiado un poquito, solo un poquito, el formato de estas grabaciones, ¿no? Porque para que se enteren algunos tenemos que repetirlo mucho, porque entendemos que los que estamos en estas cosas, pues tenemos que estar en estas cosas y ponemos mucha atención, pero los que tenéis tantas cosas, pues es más complicado. Por eso nos vaya a permitir que lo expliquemos con cierto detenimiento en este segundo tema. Ya sabéis que nosotros lo que queremos es que el mismo diseño que hacemos las cosas, pues sea también un contenido, es decir, la forma de hacer las cosas que digan algo. Pero con esta manera de hacer las cosas queremos compartir con vosotros una necesidad que creo que se nos está imponiendo hoy en día, que es el diálogo intergeneracional en mí, ¿no? Porque todo grupo humano, es un reto que es propio de todo grupo humano. La iglesia, Mies, como parte de la iglesia, pues se ve en la necesidad de adaptar lo que es esencial, nosotros le llamamos el carisma, pero a nuevas formas actuales. Entonces es un reto que, claro, para afrontarlo, tiene que evitar dos extremos. Explicábamos el tema anterior. Uno sería el inmovilismo, que es para ser fieles siempre y en todo hay que seguir igual incluso en la forma externa. Eso sería el inmovilismo. El otro, el relativismo, es decir, no, bueno, lo importante es que nos adaptemos y si tenemos que ceder a lo esencial, cedemos. Son dos extremos que... Entonces, nuestro reto es mantenernos en el equilibrio entre estos dos extremos. Claro, esto conlleva un diálogo, ¿no? El diálogo tiene muchos niveles, pero no, como no podemos centrarnos en todo, vamos a poner el foco en un aspecto que es, como hemos dicho, el diálogo entre distintas generaciones de misioneros de la esperanza. Claro, como veréis, el tema, hay alguien que va a representar el fundamento, que en este caso va a ser Paqui. Dice, uy, Paqui es mayor. Digo, bueno, hombre, bueno, ya va cumpliendo sus añillos, ¿eh? Paqui ya va cumpliendo sus añillos, que cumplimos el mismo día, aunque no del mismo año. Claro, sobre todo, ¿no? Ella, lo que se le pide es que intente recoger lo concreto del tema, en este caso, pues es el tema 2, que es el punto 4, que es la sencillez, lo concreto del tema tal y como ahora pues se ha presentado en Mies, ¿no? Entonces su tarea será ser portavoz, decíamos en el primer tema, entre comillas, de la tradición de Mies en su fondo y en su forma. Ella también podrá compartir sus opiniones, que a lo mejor ella no está de acuerdo con eso, haría una crítica, pero lo que se le pide es que recoja eso. El contraste, en este caso, que es Javi, que ya es un poco más joven que Paqui, un poquito, porque también ya, Javi, tú ya te afeitas y todo. Pues Javi va a estar representando el sentir y el pensar de esas generaciones más jóvenes de mí, con los cuales, ya digo, él puede estar o no puede estar de acuerdo, pero va a representarlo. Entonces se le ha pedido que sea una voz crítica, ¿no? Que no se limite a coger el fundamento, lo que diga Paqui, sin más, sino que le aplique la luz del juicio crítico desde la mentalidad de los más jóvenes. Pero claro, como veis, ya tenemos el fundamento, el contraste y tenemos la misión, que es lo que siempre tenemos. Claro, la misión la hemos cambiado un poquito porque del diálogo generacional sale un fruto que no sea parte de lo esencial, pero que se adapte a los nuevos tiempos. Entonces, de ahí que ambos, fundamento y contraste, después de haber dialogado fraternal y críticamente, pues se van a poner en misión. Entonces, imaginativamente, los vamos a poner en un escenario, que es, están ante un grupo de jóvenes al que van a tener que explicar el tema que les toca, pero después de este diálogo. Claro, ellos van a contar, como siempre, con 15 minutos, tanto cuando hagan de fundamento
cuando hagan de contraste o cuando hagan la misión. Y como siempre, ahí vamos a ser rigurosos. Los 15 minutos ahí no se pasa nada. Pero claro, aunque lo hicimos en el primer tema para que los árboles no nos impidan ver el bosque, Guti nos va a recordar ahora ese hilo conductor de todos los temas que vamos a ofrecer durante este año, ¿no, Guti? Buenas a todos. Bueno, pues como decíamos en el tema anterior, en este cuarto y último año del periodo de estos responsables, pues nos vamos a centrar en cinco de los puntos de los 20 puntos de miel. En concreto, hemos dejado para este año unos puntos que resumíamos con el eslogan, con el lema, sintiéndonos hijos de Dios. Ya sabéis que el lema general de estos 4 años era ser en misión. Era un poquito como recordar nuestra espiritualidad más profunda para ser misioneros, ¿no? Lo que somos para poder ser misioneros. Entonces, el cuarto año, perdón, sí, el cuarto año, lo que hacemos es coger los 5 últimos puntos que nos quedan, que los agrupamos en torno a la idea de son las formas de Jesús, cómo Jesús actuaba, ¿no? Y entonces, mira, tenemos el primer punto que ya se ha presentado, que era el punto 3 de los 20 puntos, que se llama el amor desinteresado, y que nosotros le dimos un tema, un título distinto, que era Hace salir el sol sobre malos y buenos del Evangelio de Mateo. El punto que os presentamos hoy, que es el punto 4 de los 20 puntos, que es la sencillez, y que le hemos llamado de mirada limpia. Nos queda todavía por presentar después de este el punto 10, la ilusión por la santidad, que le hemos titulado Me responderá como en los días de juventud, del profeta Oseas. El punto 11, alegría y esperanza, al cual llamaremos convertir el luto en danza, del Salmo 30. Y el último punto que trataremos ya en estos 4 años es el punto 12, que es un hombre sacrificado, y que le hemos llamado centrados y unificados en el proyecto. Claro, pensamos que estos puntos nos permiten acercarnos a la sensibilidad de Jesús, nos permiten, bueno, vivir como Él vivió. Claro, del punto primero, del amor desinteresado, pues destacaríamos cómo Jesús vivía desde la gratuidad. En el punto 2, el de hoy, nos permitimos decir que queremos ser críticos, pero con un espíritu sencillo. El punto 3 de la ilusión por la santidad, el tema 3, destacaremos la idea de crecer, siempre crecer, vivir en crecimiento para amar y servir. El tema 4, alegría y esperanza, bueno, una alegría y esperanza que esté forjada en la dureza de la vida, en las contrariedades de la vida. Y el último punto, el que terminaremos, el hombre sacrificado, veremos que es que el compromiso por el reino de Dios requiere un sacrificio. Bueno, pues con este resumencito de lo que sería este año, vamos a comenzar ya el tema de la sencillez, de mirada limpia, así le hemos llamado. Bueno, y Paqui y Javi, pues voy a pasar a presentarlos porque ya van a empezar a hablar. Decíamos también en el otro tema, y lo volvemos a repetir ahora, que claro, en esta ocasión, en este año, hemos elegido todos misioneros de la esperanza. No tenemos nadie externo que venga a hacernos ni el contraste ni el fundamento, son todos misioneros de la esperanza. Claro, son más conocidos, pero también puede haber gente de fuera de Málaga, sobre todo, que no os conozca. Entonces, me permitís que os presente muy fácilmente, muy brevemente, pero un poquito, ¿no? Bueno, mirad, Paqui. Paqui, bueno, yo es que, claro, ya me siento muy mayor, porque Paqui era una niña cuando yo iba a los campamentos de responsables. Mis primeros campamentos de responsables, Paqui era una infantil. Bueno, Paqui está casada, tiene 2 hijos, y ella de profesión es enfermera. Trabaja en un centro de salud como enfermera escolar. Pertenece a la comunidad de la Natividad y apostólicamente ha tenido varios envíos en MIE, pero actualmente es acompañante de aspirantes. Una labor muy bonita que me consta que hace muy bien porque entre otras cosas acompaña a mi hija, entonces me consta que lo hace muy bien. Y Javi, bueno, él representa a la parte más joven de Mies, él está soltero, eh, ha terminado el estudio de filosofía y de teología, su palabra tiene fundamento también, y bueno, está en la comunidad de Belén y apostólicamente lleva varios años en infantiles de la parroquia de la Purísima. Bueno, esos son ellos dos los que nos van a hablar y va a empezar Paqui con el fundamento. Así que Paqui, cuando quiera. Vale, voy a compartir, ¿no? Primero. Y mientras, pues, bueno, deciros, agradecer lo que en un principio me pareció un regalo, un caramelo envenenado, ¿no?
al final, bueno, ha sido un caramelo porque me ha dado oportunidad de reflexionar, de hacer oración y de, sobre todo de compartir con Javi, que además he aprendido muchísimo de él, como podéis imaginar. Y bueno, a mí me ha tocado hablar pues de este punto, de la sencillez que se titula de mirada limpia. Yo lo primero que quiero hacer es definirlo, porque tal y como está, bien, lo definimos hoy en día, ¿no? El mío es ese que acepta las opiniones de los demás, más importantes que las suyas propias, que entiende que los frutos del apostolado no son méritos suyos, sino que de Dios que actúa a través suya, y que las cosas no dependen de nosotros, sino que está todo en sus manos y así no caeremos en la tentación de sentirnos imprescindibles en ninguna tarea. Al principio, bueno, quería también destacar una frase del padre, del Papa Francisco, que dice en el Evangelii Gaudium, que dice que la sencillez no significa pobreza de ideas, sino pureza en el mensaje y libertad para amar. Esa idea, pues, la que a mí me surgía cuando me ponía delante del tema, ¿no? Porque parecía, yo digo, bueno, por muy mal que lo haga, la gente me va a entender, ¿no? Porque es fácil de comprender. Sin embargo, la dificultad está en saberlo, pues, llevar a nuestra vida. Por otro lado, el Papa León XIV también se refiere a él como que la resurrección, es que no veo bien la presentación, entonces. Bueno, la resurrección la hizo Jesucristo sin grandes gestos espectaculares, sino con la sencillez del amor cotidiano. Y aquí también, pues, es lo que a mí me salía, ¿no? Que el Señor al final hace de manera transversal a lo largo del Evangelio, pues nos da muchas pautas de cómo vivir la sencillez como misioneros de la esperanza y como cristianos. Además, como misioneros de la esperanza, siempre se nos ha dicho que todos los santos han sabido vivir perfectamente esta exigencia y que sin esa virtud ni hubieran llegado a ser santos ni tampoco hubieran conseguido otras, ¿no? Bueno, yo para describir un poquillo el punto, me he basado tanto en el magisterio como en algunas frases de los santos padres que se refieren a la sencillez. Em, a ver, que vea. Una de ellas sería pureza en mis intenciones y en los pensamientos. Pues bueno, el no buscar las dobles intenciones ni tener malos pensamientos cuando los demás me hablan, ¿no? Sino, decía Gregorio Magno, que la sencillez es el espejo del alma porque es la que ve a Dios con claridad. Que un alma que sencilla es la única que puede intuir, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir. Por otro lado, prudencia y mansedumbre. Desde una actitud que tenemos que tener transigente, dóciles, a veces mansos, ¿no? De buscar siempre la cara amable o dar la cara amable a los demás. Juan Crisóstomo nos dice que no hay nada tan propio como del cristiano como ser sencillo y manso. Después, rectitud moral y coherencia, pues San Clemente nos dice que la verdadera sabiduría es sencilla porque no complica la vida, sino que es coherente el pensamiento y la acción. Pues aquí no tener una actitud, no tener, ser hipócritas, ¿no? No llevar doble vida ni doble espiritualidades, que al final pues lo que nos generan es mucho cansancio y mucho desgaste. San Antonio Abad nos dice que la sencillez hace al cristiano difícil de tentar. Y bueno, por supuesto, sobriedad, desprendimiento de sí y de bienes, ¿no? No entendemos la sencillez de otra manera. Y solo así estaremos lejos de ser tentados, ¿no? Y de alejarnos de Dios. Confianza y abandono. No hay nada como un alma sencilla porque no teme a nada, ¿no? Y bueno, esto lo explicaré un poquito luego mejor y evitar la vanidad. La sencillez, el ojo limpio del alma, nos dice San Agustín. El evitar, es muy difícil vivir hoy en día sin pues, tener un nombre, un reconocimiento que nos diga lo bien que lo hacemos, ¿no? Todo eso para nosotros es una dificultad muy grande. Y después, bueno, ¿qué nos dice el Evangelio? Pues ha sido muy difícil hacer selección. Lo más difícil ha sido dejarme a un lado a María y a San Juan porque bueno, ellos son un continuo testimonio en el Evangelio de cómo vivir la sencillez, pero necesitaba más tiempo y al final me he servido de los patronos y de cómo ellos han sabido vivir algunos de los pasajes con sus vidas. Por supuesto, empezar por las bienaventuranzas, que además también definen el título, ¿no? La primera, bienaventurados los pobres de espíritu. Nadie como San Francisco, muchos de nuestros patronos han sido amantes de la pobreza, pero San Francisco pues desarrolla
con la pobreza tiene una sensibilidad especial, ¿no? Él desarrolla una mirada microspectiva que es microscópica porque es capaz de ver la esencia, lo que para los demás pasa desapercibido y hasta invisible, él lo detecta. Y por otro lado, introspectiva, de encontrar, ir a lo profundo de los seres que le rodean y encontrar su autenticidad, ¿no? Y desde esa sencilla exterior que al final, pues él materializa con su vida, con su forma de relacionarse con el entorno, con la naturaleza. Y ahí es donde descubre él su camino de libertad y de alegría evangélica. En las bienaventuranzas también se nos dice que seamos limpios de corazón, porque solo esos verán a Dios. Y bueno, aunque de Santa Teresita hablaré un poquito más luego, pues nadie como ella para saber ver a Dios en los otros, ¿no? Aunque en esos también que nos interpelan, que sacan nuestras zonas más oscuras, ¿no? Pero ella sabe descubrir siempre, siempre hace críticas constructivas, descubrir virtudes muchas veces ocultas, muy ocultas, y les muestra su cara amable hasta hacerlos creer incluso que, bueno, pues son sus mejores amigos, ¿no? Al final, Santa Teresita hace como nadie lo de hacer la vida fácil a los demás. Después en Mateo 10, ¿no? Esto también daba título a nuestro al cuarto punto, que dice lo de ser sencillo y prudente como serpientes y como palomas, ¿no? Y sencillos como palomas. Aquí podría haber puesto pues lo que Guti nos hablaba hace poquito sobre David contra Goliat. Pero bueno, me decanté por los patronos, pues Don Bosco es también testimonio en esto. Él sabe acompañar como nadie a sus jóvenes, a los niños, sabe adaptarse a lo que ellos quieren, ¿no? Y desde las herramientas que tiene, pues que son casi ninguna, pues desarrolla su imaginación, es audaz y se hace valiente y al final es como consigue romper los esquemas de los niños y sorprenderlos y traérselos, llevárselos con él, ¿no? Hay un teólogo un poquito más actual se llama Jean-Guy Saint-Arnaud, que dice que el Dios de los cristianos siempre será el Dios de las sorpresas, los extrañamientos y los cambios de perspectiva. Después hay un pasaje que es de las historias mínimas del Evangelio, pero que para mí es máximo en sencillez, porque dice mucho, es muy poco, es la viuda pobre. Ella, por un lado, pues trabaja como nadie el desprendimiento. Se desprende lo primero de su nombre, porque no sabemos si es Juana, si es María, ¿no? Solamente que es viuda, que es pobre y bueno, es lo que hacía referencia antes de desprendernos de nuestra identidad y de tener un nombre, un estatus social, ¿no? Y un reconocimiento. Y después, por supuesto, se desprende de sus bienes. Y aquí yo creo que nos da la clave de cómo vivir este punto, porque ella practica o entrena cada día que pasa por el templo en soltar la moneda, tenga o no tenga para vivir ese día. Y ese entrenamiento se va convirtiendo en hábito y al final el hábito se transforma en actitud del corazón. Y yo creo que la sencillez es cómo podemos lograr vivirla, ¿no? Trabajándola todos los días y al final convirtiéndola en actitud del corazón. Y por otro lado, pues también habla mucho de la humildad porque lo que pasa es que aquí entra en un equilibrio pues un poco inestable, porque podemos entrar en la soberbia de cuando yo he conseguido el check de la sencillez, decir que bien lo he hecho, ¿no? Y olvidarnos que al final es el Señor que nos lo regala. Y por contra, pues caer en, bueno, como el Señor me lo regala como quiere y cuando quiere, pues yo me dejo hacer, procrastino, como dicen ahora, y bueno, me hago perezoso y que lo haga cuando Él quiera. Em, y después el caminito de la infancia espiritual. Santa Teresita aquí, pues, la súper experta. Ella nos dice, bueno, siempre se nos ha dicho que este caminito, pues, no es apto para mediocres espirituales, ¿no? Sino para valientes que al final quieren tomar la decisión de convertirse. Y bueno, Mateo 6 nos dice que no nos inquietemos por el que comeremos, el que beberemos, que al final el Señor sabrá. Y Santa Teresita esto mismo, pues lo explica como que ser pequeño es reconocer la nada propia. Ay, que se me va. La nada propia, esperarlo todo como un niño pequeño, espera todo de su padre. En el camino de la infancia espiritual, destacar tres facetas de los niños y una de ellas es esta, el que cuando yo me caigo, pues a lo mejor siendo adulto yo miro para los lados a ver si alguien me ha visto, ¿no? Y me recompongo, pero los niños tienen la actitud de buscar la mano del padre, de la madre para levantarse, para que lo cojan brazos, le dé besos curativos, ¿no? Y esa es la actitud que ella nos pide.
Después, Mateo 11, venid a mí los que estáis cansados y bueno, porque Él es humilde, manso y porque su yugo es fácil y su carga ligera. También la actitud esta de acudir al Señor pues con eso que llevamos en el corazón. Para Santa Teresita la oración era un impulso del corazón y una sencilla mirada al cielo. Y se trata de eso, de no ir con frases hechas, ¿no? Ni oraciones aprendidas, sino llevándole pues los logros que he tenido, los fracasos, mis frustraciones, mis pecados. Y sabiendo que el Señor me va a perdonar siempre, aunque le decepcione mil veces, ¿no? Porque no me va a enjuiciar. Y por último, Mateo 18, que nos dice que si no somos como niños, pues no entraremos en el reino de los cielos. Y también destacar las dos fases de la infancia, del asombro y la intrepidez. El asombro de dejarse sorprender por Dios, ¿no? Y que, bueno, ahora que viene la Navidad, pues ser como niños, de creer en los Reyes Magos, en la magia de todo esto, en el milagro de la vida. Y de la intrepidez de los niños también de no tener sensación de peligro con nada, sino yo voy como inconsciente por el mundo, ¿no? El Señor sabrá que yo me entrego. Leclerc, que también es otro teólogo un poquito más actual, nos dice que la grandeza de la vida se mide por la magnitud de los riesgos que asumimos. Y bueno, como creo que me sobra tiempo, ¿no, Pepe? Pues vale. Yo no quería dejar pasar la oportunidad Te queda todavía, sí, te queda 3 minutos y 20 segundos. Vale, me sobra, me sobra. Pues de otros testimonios, pues que no son patronos, pero que sí conviven con nosotros todos los días, ¿no? Y en Mies hay muchísimos. Yo me ha costado mucho dejarme mucho atrás, pero bueno, quiero destacar a una que me recuerda mucho al Buen Pastor, porque para mí ha sido catequista y acompañante durante muchos años. Y bueno, me ha acompañado como el Buen Pastor hace, pues desde su cotidianidad, llevando su casa para adelante, con sus niños, su cocina, su recao, pero siempre atenta a cuando yo me despistaba, a llamarme, y bueno, para mí May Revidigo es una de esas de esos testimonios. Y luego en el apostolado, pues una de las últimas personas con las que compartí apostolado me recordaba mucho a David o a Don Bosco, porque dentro de las limitaciones que ella tiene, pues que como todos, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor más físicas o materiales, pues siempre ha tenido la humildad y la inteligencia más bien de saber pedir ayuda, de reconocerse limitada y sobre todo de ser perseverante, entusiasta y siempre con su sonrisa. Y bueno, haciendo la vida fácil siempre, ¿no? Ella, Ani Robledo. Y bueno, yo creo que ya con esto he intentado transmitir un poquito lo que yo he ido recogiendo durante estos años. Pues muchísimas gracias, Paqui. Qué testimonio más bonito. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a pasar ahora al joven o al más joven del grupo. Eh, bueno, Javi, ¿qué dice tu generación de todo esto? De lo que ha dicho Paqui, ¿qué cosas chirrían más, ¿no? Como dirían los jóvenes, ¿no? Y qué cosas, pues, son mejor aceptadas por ellos, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, lo primero saludaros a todos y decir que es un placer compartir este ratito, aunque sea de manera virtual. Y lo segundo es que yo no me he preparado presentación. Para eso Paqui me supera, pero es que Paqui es mucha Paqui. Así que ya está. Yo ocupo mi lugar. Bueno, fijaos, cuando a mí se me pide hacer este ejercicio de contraste, lo que se me viene a la cabeza, seguramente por deformación académica, como ha dicho Guti, yo tengo algo de formación en filosofía, es un autor del siglo XX que se llama Roland Barthes. Y este señor, de entre las muchas cosas que dijo muchas, se hizo especialmente famoso por afirmar que el autor había muerto. Oye, ¿y qué quiere decir esto? Pues que cuando alguien habla, en verdad no está hablando esa persona, sino que están hablando todas esas influencias que uno tiene en la cabeza, como pueden ser pues la familia, la educación, el contexto, y que se cuelan en las palabras de uno. Entonces quien verdaderamente habla son esas influencias. Y con la muerte del autor también proclama el nacimiento del lector. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando alguien escucha, no solo escucha a él, sino que todas esas influencias que he mencionado antes, como la educación, la familia, el contexto, son las que van a condicionar la manera de entender las cosas. ¿Y por qué quiero decir que esto se me ha venido a la cabeza? Pues porque creo que de una manera análoga, ¿no? De una manera parecida, puede reflejar bien
¿qué es esto que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Yo en un primer lugar voy a intentar reflejar o expresar cuáles pueden ser las ideas que se le viene a una persona de mi generación a la cabeza cuando habla de sencillez. Y sí, en un segundo lugar, y de una manera un pelín más extendida, pues ya haré ese ejercicio de contraste, ¿no? De decir qué cosas son más accesibles y qué cosas son menos accesibles. Así que comenzamos con la primera parte. Fijaos, son 3 las palabras que se me vienen a mí a la cabeza cuando hablo de sencillez. 2 de ellas son en inglés, y de hecho luego voy a hablar también algunos términos en inglés. Y como no queremos que me pase lo que le pasó a Ana Botella con el Relaxing Cup of Café con Leche de Plaza Mayor, que yo no sé si os acordáis, pero a mí me dio un poquito de vergüenza ajena, pues yo lo voy a decir en acento español. Si alguien sabe inglés, pues me lo perdona. Fijaos, estas 3 palabras son minimal, aesthetic e identidad. Las explicamos un poquito mejor. Yo creo que cuando se habla de minimal en relación con sencillez, lo podríamos traducir así como minimalista, ¿no? La sencillez, las personas de mi generación yo creo que la pueden entender como eliminar lo que sobra, eliminar lo superfluo, lo superficial, lo que no me es propio, y quedarnos con la versión más reducida de las cosas, porque seguramente esa versión pues sea la más esencial, la más importante o la más básica, ¿no? Quizá el adagio que nos permita pues reflejar esta idea puede ser el menos es más, y ese menos es más yo creo que vale para todo, tanto para la decoración, que sabemos que el minimalismo es una tendencia pues de decoración, ¿no? Como para la ropa, como para relacionarse con los demás, como para elegir amistades. Menos es más. La siguiente palabra, aesthetic, yo creo que podríamos traducirla, pues, sí, como estética, ¿no? Y podríamos decir que para las personas de mi generación, sencillez es fuente de belleza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo sencillo gusta, lo sencillo se considera que es elegante, lo sencillo se sube a redes y lo sencillo pues se considera como algo sí, algo que tiene valor y eso es positivo, ¿no? De hecho yo diría que la mejor versión de las cosas para una persona de mi generación puede ser eso, la versión sencilla, porque es una versión bonita, una versión que gusta. Y la tercera palabra, identidad. Y yo creo que esta es la más importante, porque yo creo que para una persona de mi generación ser sencillo es ser uno mismo, es ser natural, es ser como soy, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, y sin miedo a mostrarme tal cual soy, ¿no? Por eso me quito esos filtros, que son cosas que no me hacen ser minimal, ¿no? Sino me quito todo eso que me sobra, todo eso que no me permite ser quien soy. Porque si no lo hiciera sería un falso, que seguramente los que tengáis hijos, los que trabajéis con jóvenes, lo habréis escuchado más de una vez. Ser un falso, ¿no? No es ser quien soy. También quería traer aquí encima de la mesa algunas tendencias pues, del mundo de las redes y de la cultura que yo creo que me permiten justificar estas 3 palabras que he dicho, como pueden ser el Get Ready With Me, que no sé si sabéis lo que es, pero se traduce como arréglate conmigo. Es una tendencia de redes sociales en la que una persona se pone delante de un móvil y mientras se arregla, pues se va grabando. Y claro, si mientras tú te arreglas te vas grabando, también te muestras sin peinar, sin arreglar, sin maquillar, y refleja que pues, la sencillez gusta y sí, se expresa. O incluso también lo mejor nunca se sube, que es otra tendencia en la que la gente se graba haciendo cosas pues que le dan vergüenza ajena, o cosas que le salen mal, o cayéndose, o cosas que de primeras pues no se suben a redes. Pero ahora sí, ¿no? Lo mejor nunca se sube, porque lo mejor siempre está pues detrás de la pantalla, pero yo lo subo. O la tendencia de no make-up que hoy en día se lleva, que no llevar maquillaje o llevar un maquillaje muy sencillo, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que resumir un poco esta parte, yo diría que para una persona de mi generación, sencillez es ser natural, ser uno mismo, quitarme todos esos filtros, ¿no? Quedarme con lo minimal, y esa es la mejor versión de uno mismo y la mejor versión de las cosas, la versión más aesthetic. Bueno, hasta aquí la primera parte, ¿no? Y ahora sí comenzamos esa segunda parte, que es una parte más de contraste. Lo que pasa es que aquí a mí me gustaría hacer una pequeña matización, ¿no? Y es que seguramente las personas que me escuchen, pues haya algunas entre ellas que digan, oye, esto que está diciendo Javi, pues yo creo que no refleja bien el sentido de las palabras de la gente que habla de sencillez en miel, ¿no? O esto que está diciendo Javi no está reñido con esto otro que se dice en miel o se dice en la iglesia. Y seguramente esas personas tengan razón. Lo que pasa es que yo creo que este ejercicio demanda que yo me deje guiar un poquito por las sensaciones, ¿no? Y por las emociones. Y por qué se me viene a la cabeza, sin pensar mucho y de una manera un pelín superficial, pues que se me viene a la cabeza cuando se habla de sencillez, ¿no? En los términos, pues los que Paqui ha hablado, intentando reflejar lo que siempre y tradicionalmente se ha dicho en mí. Así que me vais a permitir esa licencia de ser un pelín superficial, ¿no? Y comenzamos. Yo cuando he escuchado a Paqui, se me ha venido a la cabeza una idea de sencillez entendida como pequeñez. Pero una pequeñez que a mí no me suena positivo, porque es una pequeñez ante los demás,
ante la realidad y una pequeñez como que no me permite poner límites. Me explico un poquito mejor. Paqui ha comenzado diciendo que, bueno, leyendo, ¿no? Algunos de nuestros textos, y incluso ella decía que, bueno, un misionero de la esperanza siempre pone las opiniones de los demás por encima de las nuestras. Esa visión de sencillez, la verdad es que yo creo que chirría un poco, porque vivimos en una psicología muy autoafirmativa, de valórate, quiérete, ponte primero, ponte delante de los demás. Entonces, decir cosas de ese estilo, tipo, pues la opinión de los demás por delante de la propia, no termina de sonar muy bien. Igual que otra frase como puede ser la que ha mencionado Paqui, ¿no? De el MIE reconoce que su labor apostólica pues tiene su fundamento en Dios. Dios es quien hace las cosas y no uno. Y yo ahí pensaba y decía, bueno, si yo me preparo una acampada de infantiles, el que está el mes por la noche después del trabajo y de los estudios haciéndola soy yo, ¿eh? El que se quita hora de ocio, de sueño, de lo que sea, soy yo. O si alguien estudia nuevas oposiciones, quien se las saca soy yo. Eso, pues sí, Dios me ayudará, me auxiliará, incluso intervendrá, ¿no? Pero quien lo hace soy yo. Entonces, entender sencillez, pues como una pequeñez que me reduce casi a la nada, ¿no? Y que me da una visión de mí mismo, pues incapaz de todo, a mí no me suena bien, sobre todo teniendo en cuenta esta psicología autoafirmativa que yo mencionaba, ¿no? Y también me gustaría mencionar algunas anécdotas de Santa Teresita. No las ha mencionado Paqui explícitamente, pero al hablar de ellas, a mí se me venían a la cabeza porque se me han contado, ¿no? Pues anécdotas como las de que Santa Teresita estaba en la capilla, ¿no? Haciendo oración y una monja hacía ruido y eso le molestaba, pero ella lo ofrecía a Dios. O la monja que no le caía bien, pero que ella se convirtió en su mejor amiga, ¿no? Yo creo que una persona de mi generación, y perdona si a alguien le molesta, no hay voluntad de ofender ni nada, ¿no? Del estilo, pues yo creo que diría que Santa Teresita era una persona incapaz de poner límites, ¿no? Si ser sencillo es ser natural, ¿no? Es ser tal cual soy, pues si hay algo que no me gusta tengo que decirlo. Y de hecho la psicología actual también nos invita a eso, ¿no? A poner nuestros límites y a ser quienes somos con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero no a vernos como pequeños, ¿no? Y que los demás pues pueden machacarnos, pueden pasar por encima de nosotros. Eso la verdad es que no me suena muy bien, esa idea de pequeñez, ¿no? Vinculada a la sencillez. También me gustaría hablar de una idea de sencillez entendida como lo simple, ¿no? Yo antes decía que para la gente de mi generación sencillez es minimal, ¿no? Es minimalismo, es quitarnos de filtro y de cosas que son superfluas, ¿no? Pero eso no significa que lo sencillo sea lo simple. De hecho, la vida es muy compleja y todos tenemos muchas cosas y la vida no es tan fácil como ser un pequeño lirio del campo y que Dios nos cuide, ¿no? Por lo menos en mi experiencia no es así y estoy convencido de que la de cada uno de vosotros y las personas que nos escuchan tampoco o menos todavía, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de expresiones, ¿no? Y ese tipo de concepciones que vinculan la sencillez a lo simple, pues me desagradan un poco. Y de hecho, yo ahí también hablaría del lenguaje, ¿no? A mí el tema de que pues, Santa Teresita era Teresita porque era pequeña y no podía ser Teresa, o el caminito era caminito, ¿no? Porque es chiquitito y somos pequeñitos y no podemos recorrer un camino. Tiene que ser un caminito. Pues a mí más que sencillez me recuerda a Ned Flanders, el de los Simpsons. No sé si sabéis quién es, pero era el vecino este con bigote que lo hablaba todo en diminutivo, ¿no? Y disculpad otra vez, ¿no? Si igual soy un pelín brusco, pero a mí este tipo de lenguaje y este tipo de cosas me resultan escrupulosas, ¿no? Y me resultan hasta un pelín ridículas, ¿no? No sé, yo no veo la sencillez en estas cosas. Me parece que la sencillez está mucho más en ser auténtico y en ser uno mismo con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y después de esta parte de disentir, ¿no? Con el mensaje de tradicional de Mies que ha expresado también Paqui, pues también hay una parte de asentimiento, ¿no? No todo va a ser malo. Y es que hay muchas cosas que sí que son accesibles. A mí se venía mucho a la cabeza pues esa idea de autenticidad vinculada a San Francisco que ha expresado Paqui. Sí, ser sencillo es ser uno mismo, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y de hecho se me venía el texto bíblico ese de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas que también ha mencionado Paqui, ¿no? Pues sí, si soy auténtico y soy como yo soy, pues no tendré que ser un falso, no tendré que ir por ahí con una doble careta, pero tampoco deberé ir por ahí como un tonto, ¿no? Entonces eso sí me resulta que es bastante accesible para el hombre de hoy, ¿no? Para la persona de mi generación. También me parece accesible la idea de reconocer nuestra limitación. Si yo me acepto y soy honesto conmigo mismo, voy a reconocer que tengo cosas buenas, pero tengo también límites y tengo deficiencias. Y yo creo que entender que desde esas deficiencias puedo ponerme en manos de Dios y Dios me ayuda en ellas, ¿no? Y Dios me sostiene, pues eso sí me resulta bastante accesible.
También me parece que suena muy bien para una persona, para un joven de mi edad, ¿no? La idea de venir a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo he estudiado el máster de profesorado hace poco y aunque, bueno, ese máster tiene también sus límites, sí he podido ver estadísticas de problemas de ansiedad y problemas de depresión y de salud mental en las personas de mi generación. Entonces la idea de descansar en el Señor, pues yo creo que es una idea con la que la gente puede sentirse identificada, ¿no? Y nos puede interpelar mucho. Y también me gustaría mencionar, y acabo con esto, que la parte del testimonio, ¿no? La parte final de Paqui en la que ella decía que veía la sencillez sobre todo en rostros de personas concretas, ¿no? De una manera encarnada. Pues yo creo que es la manera más accesible y más apropiada para hablar de sencillez a una persona de mi generación. Y de hecho, yo me daba cuenta que es la parte incluso en la que he prestado más atención, ¿no? En la intervención de Paqui. Y de hecho yo sé reconocer testimonios pues que están a mi alrededor que me han mostrado la sencillez y que eso me ha llegado, ¿no? Yo pienso en mis padres, que ellos son míos y que seguro que me están escuchando y esto como en la tele, hola papis. Pues yo he visto la sencillez en ellos, ¿no? Un matrimonio normal y corriente que iba a su parroquia, que ha sacado a sus tres hijos para adelante, con sus límites, con sus cosas, pero, pero de una manera muy santa, ¿no? Y de una manera muy natural y muy normal, con muchos problemas, pero también con muchas soluciones. Pues eso para mí es un testimonio de sencillez es gigante, ¿no? O incluso mi responsable. Yo recuerdo en jóvenes cuando nos invitaban a su casa, pues el bendecir la mesa o el ellos contarnos que ante momentos de dificultad pues iban ante a misa o ante una entrevista de trabajo pues rezaban o ver la fe de una manera muy sencilla, muy natural, pues a mí eso siempre me ha parecido muy accesible y a mí personalmente me ha interpelado mucho, ¿no? Entonces, bueno, si tuviera que resumir un poco todo, yo diría que sencillez para una persona de mi generación es ser natural, ser uno mismo y esa es la mejor versión de uno mismo. Y no resulta muy accesible la idea de sencillez entendida como pequeñez ante los demás, como incapacidad para poner límites, como incapacidad para hacer cosas, pero sí resulta muy accesible la idea de autenticidad, la idea de ver la sencillez en rostro y en testimonios encarnados, ¿no? Y la idea de descansar en el Señor, porque eso creo que sí, que puede interpelar al joven de hoy. Y bueno, hasta aquí mi parte. Te sobró tiempo, Javi. Pues Muchas bien, gracias. pasamos ahora a la parte de la misión. En la parte de misión os hemos pedido un ejercicio común, que os pongáis de acuerdo en cómo le presentaríais este tema a gente joven, ¿no? ¿Cuáles serían las claves que habría que tener en cuenta a la hora de hablarle de esto? Bueno, ya habéis dicho bastante de qué habría que hacer y qué no, ¿no? Pero bueno, ¿cómo concretaríamos esa presentación a los jóvenes de la sencillez? Pues no sé si vaya a presentar, Javi, ¿presentas tú? Sí, aquí comparto yo la pantalla. Vale, yo cuento un poco el formato que hemos seguido nosotros, porque como se suponía que era para presentarlo a la gente joven ahora utiliza mucho un formato que es green flag y red flag, ¿no? Que significa señales. Se utiliza sobre todo en relaciones humanas, de pareja o de amistad, y como esto se trata de relacionarnos con nosotros, con el Señor, pues señales. Las verdes son señales green flag. Son señales de seguridad, señales positivas, ¿no? A las que podéis acercarnos. Y las red flag son señales de peligro o de alerta. Cuidado que esta persona, esta relación es tóxica, ¿vale? Entonces, bueno, empieza Javi, ¿no? Pues sí, nos gusta mucho este formato porque pensamos que es un formato muy de hoy, un formato muy de redes. Así que, ¿cuál sería una green flag, ¿no? Una banderita verde que yo digo, bueno, sí, es una manera buena, una manera aceptable de vivir la sencillez, ¿no? Pues como ya he mencionado antes, sencillez es ser uno mismo y dejar brillar quienes somos en realidad. Quitarnos filtros, quitarnos cosas que no nos son propias y mostrarnos tal cual somos, porque esa es la mejor versión de nosotros mismos y la versión, pues eso, más natural, más sencilla. La red flag entonces sería, ¿qué filtros me quiero quitar? Desterrar la falsedad y lo que nos sobra. Ahí sería pues tener cuidado con esos filtros, las máscaras que me pongo, ¿no? Cuando yo me maquillo es porque quiero disimular un defecto que tengo, una carencia, pero puedo correr el riesgo que, bueno, pues como no me muestro como soy, no me acepto, no me quiero, pues me acabo esclavizando a ella, ¿no? Me hago dependiente de esa máscara. Y al final los filtros pues son una barrera para conectar tanto con nosotros mismos como con el Señor. Después, bueno, sigo yo.
Una green flag sería abandonarnos en las manos del Padre para reconfortarnos como lugar de descanso. Ya lo ha explicado un poquito Javi y se trataría de descubrir a un Dios que quiere ser consuelo, buscar en Él el confort y el bienestar, porque Él no nos va a querer nunca agobiados. Su única exigencia va a ser que nos dejemos llevar por Él. Porque solo alguien confiado es capaz de conseguir retos complejos y exigentes. ¿Cuál sería aquí la red flag, no? Los signos que te dicen, esta persona no vive muy bien la sencillez. Pues en un primer lugar, sencillez no consiste en despreocuparse de la realidad. Como confío en Dios, ya Él hará y yo mientras tanto, pues ya vamos viendo, ¿no? No, la sencillez no es eso. Igual que tampoco es ocupar el lugar de Dios. Yo antes he sido un pelín crítico con la idea de, pues de que la sencillez no puede significar el que yo no soy capaz de nada, ¿no? Pero tampoco puede ser la idea de soy capaz de todo, ¿no? Eso es una auténtica red flag. La sencillez va por otro camino. Green flag. Reconocer nuestra limitación como un punto de partida para desplegar nuestra potencialidad. Pues ahí, ya lo hemos dicho también, sentirnos seres limitados para reconocernos necesitados de Dios y de los demás. Porque la cooperación mutua siempre suma. Y si en esa ecuación además incluimos a Dios, vamos a potenciar tanto nuestras capacidades y recursos que tenemos y hasta a veces desconocemos. ¿Cuál sería aquí la red flag, no? Pues que ese reconocer nuestra limitación no debería ser un vivir los escrúpulos, ¿no? Que yo mencionaba anteriormente, ni estar en las minucias. En esas minucias, pues no está Dios, ¿no? Tenemos que reconocer nuestra limitación y eso sí es sencillez, pero no es sencillez ir hasta los detalles e incluso si hago esto ya no estoy siendo sencillo, no. Abandonar todos esos escrúpulos y todas esas cosas. Y última green flag sería la mirada limpia no está reñida con los límites. Ahora que están tan de moda, pues vamos a practicar los límites, poner límites a los otros y ponerme límites yo. Que mi buen trato a los demás no me deje a mí de lado. No se trata de priorizarme, se trata de cuidarme. Y bueno, yo como enfermera, pues siempre digo que para cuidar a los demás nos tenemos que cuidar a nosotros primero. Por eso la red flag de una persona que no vive la sencillez, pues sería la persona que se doblega a los demás, ¿no? Ser sencillo no significa que los demás tengan que estar por encima de nosotros o que tengamos que someter nuestra voluntad o nuestra opinión o quien nosotros somos a los demás. Si nosotros nos valoramos y nos queremos y somos tal cual somos, pues seremos sencillos, pero eso no implica tener una visión de pequeñez, ¿no? Y una visión de pequeñez entendida como alguien que se somete a los demás, algo negativo. Pues eso no. Y hasta aquí nuestras green flags y nuestras red flags, que bueno, hemos pensado que es un formato divertido y un formato que pues permite reflejar de una manera sencilla, nunca mejor dicho, cuáles son estos pequeños tips sobre la sencillez. Bueno, oye, pues muchas gracias, ¿eh? Porque somos conscientes del esfuerzo que os ha costado esto, que a todos los que estáis participando os cuesta, ¿no? Verá la sensación, y ahora vamos a presentar ya para terminar lo que es cuestionario, es que esto lo que queremos provocar es diálogo, ¿verdad? Y yo creo que las intervenciones que estamos teniendo en otros temas es como normalmente, por poner un ejemplo, ¿no? Dialogamos siempre con las mismas palabras y se han introducido palabras nuevas, ¿no? Entonces, como si el diálogo adquiriera más amplitud porque hay perspectivas nuevas y por tanto, ¿no? Y yo creo que eso es muy enriquecedor y vuestra aportación creo que ha enriquecido mucho ese diálogo. Como veis, el cuestionario, ¿tú lo puedes compartir, Guti? El cuestionario que tiene va en orden a eso, a que vayamos viendo, ¿no? Ve, las preguntas son siempre las mismas, que sería primero, desde que voy a quitar yo las imágenes para poder ver eso. La primera sería, escucha atentamente el apartado fundamento del vídeo, que es el que ha hecho Paqui, indica 3 razones que justifiquen que el punto que estamos tratando en este tema sigue siendo un mensaje vigente para el mundo de hoy, ¿no? Entonces, dice, mira, veo lo que ha dicho Paqui y desde ahí hay como 3 razones que dicen, no, no, pero es que esto que estamos hablando es vigente, ¿no? Porque tiene unos fundamentos que lo hacen un clásico, que no pasa.
Segundo, después de haber escuchado atentamente el apartado contraste, que es el que nos ha dicho Javi, en tu opinión, a los jóvenes de hoy, ¿qué les chocaría más de este punto? ¿Y con qué aspectos sintonizarían más? Claro, vosotros podéis decir, bueno, yo digo palabras que ha dicho Javi, pero es que vosotros también podéis añadir, ¿no? O sea, que el ejercicio que ha hecho él, o bueno, os animamos a que sigáis haciéndolo porque podéis ampliar muchas cosas. Y después, el último sería el apartado misión, es el fruto del diálogo interpersonal. Han intentado adaptar el punto de una manera muy original, como veis, sin desvirtuar el carisma a los tiempos actuales. Da tu opinión y razona la respuesta. ¿No? Claro, aquí estamos hablando de lo que es eso, pero pues precisamente el diálogo y ellos cuando dan un tema, como nos pasa siempre, se exponen. Y claro, pues habrá gente que diga, pues yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho. Habrá gente que diga, oye, pues estupendo, o yo me he quedado corto, pero lo que se pretende no es crear seguridades, sino abrir un espacio de diálogo que nos permita pues profundizar, ¿no? Porque como decía, nos decía Paqui, dice, mira, el Dios de los cristianos es el Dios de la sospecha, el Dios de los extrañamientos, es el cambio de perspectiva y a veces para poder ver una riqueza que nos están escondidas, tenemos que hacer el viaje a lo diferente, ¿no? Y eso es lo que a veces pues pretendemos, ¿no? Bueno, reiterar el agradecimiento, de verdad que muchas gracias, descansar, porque entendemos que ahora ya esto va a ser descansar, ¿verdad, Guti? Que, Se han quedado a gusto, vaya. Te digo una cosa, esto es una píldora formativa que hasta nos enseña inglés, Pepe. Estamos metiendo esta palabra en inglés. hombre, ya ves, Esto no tiene precio, esto no tiene precio. ya ves, esto Maravilloso. es. Y esa forma, ¿cómo era? Red flag y green flag. Eso es la primera vez que yo lo escuchaba. A mí ya el PowerPoint ya me venía largo. Muchas gracias, de verdad que todo ha No, sido muy muy enriquecedor. bien, muy bien. A La verdad que vosotros. os agradecemos porque el Ajá. esfuerzo merece la pena porque la verdad es que este tipo de diálogo crea pensamientos nuevos. Y yo creo que eso es muy positivo. Lo agradecemos. Yo creo que A agradecemos, vosotros. despedimos de todos los miembros. Bueno, Adiós a adiós a todos. todos.